Busqué e investigué los animales que hay en Santa Marta durante mi viaje a esta ciudad y es increíble. Todo comienza en el día número 1, cuando llegamos al aeropuerto El Dorado en Bogotá y cogimos vuelo a Santa Marta en una aerolínea llamada JetSmart. Lo curioso de esta aerolínea es que en la parte de atrás de sus aviones tienen pinturas de animales, una llama, un tucán, un león marino y otros animalitos. Nosotros volamos en el león marino. Estos animales los tienen pintados ya que apoyan la reservación de la naturaleza. Ya en Santa Marta comimos en el vómito. Allí vimos al primer animal, dos gatos que vivían a punta de lo que la gente le daba en el restaurante. El macho, está enfermo de los ojos, y es que en todo el paseo vimos muchos gatos callejeros y enfermos. Calculo que vimos al menos 8, y esto es muy común en esta ciudad, algo que no veo mucho en Bogotá. Por esto te invito a no abandonar a estos animales. Ellos sufren y en mi papel de turista no pude ayudarlos más que darles hidratación junto a mi familia. En el día 2 nos visitaron unas palomas, las cuales también son comunes en todas las ciudades, incluyendo Santa Marta. En Santa Marta son consideradas plagas a causa de sus infecciones que transmiten. Algo chistoso que vi fue a un macho cortejando a una hembra. El macho hincha su cuerpo para sorprender a la hembra. Esto lo intenté grabar, pero sorprendentemente luego vi al rey palomo trabajando duro con la hembra, ya que su cortejo fue totalmente exitoso. Luego de un poco de aventura, mar y playa, vi unos perros, algunos domésticos que acompañaban a sus dueños y otros callejeros, que vi mucho en mi viaje, que al igual que los gatos son muy comunes de ver. En el día 3 vi esta ave que no logré identificar y también unos cangrejos que se escondieron. Afortunadamente en el día 7 en unas piedras vi más cangrejos, los cuales sí pude documentar. Habitan en estas piedras para alimentarse, buscar refugio y camuflarse. También vimos estos nidos donde se refugian otras especies de cangrejos diferentes a los de las piedras. Estos cangrejos huían de cualquier estímulo que les parezca peligroso. En el día 4 fuimos a la playa Salguero, donde aparte de disfrutar el mar, vimos un perro y esta ave muy similar a la anterior, que parece ser un zanate mexicano, que habita en el norte de América hasta las costas peruanas. En la tarde y en la piscina vimos una iguana que tomaba el sol. Esta iguana fue registrada por mi padre. Luego en el día número 5 yo la vi tomar el sol, luego refugiarse en la sombra, ya que estos animales son de agua caliente y dependen de la temperatura del ambiente. Vi también libélulas por doquier, que viven en lugares húmedos, pues ahí estaba el mar y la piscina. Por la noche fui a cotizar Mundo Marino. No pudimos ir en este paseo, pero hace 2 años yo sí visité este acuario y te voy a contar cómo fue. Este acuario es muy similar al de Santa Marta, solo que no tiene delfines. Verás peces, anémonas, peces globos, la anatomía de diferentes especies marinas y también un espectáculo. Podrás ver cómo alimentan a las tortugas, a las rayas y a los tiburones gatos, que así se les llama por los bigotes que tienen. Además que los podemos tocar mientras los alimentan, lo cual para mí fue maravilloso y totalmente lo recomiendo. En el Rodadero también cogimos un bus que nos llevó al centro de Santa Marta. Allá comimos ceviche y vimos mucho extranjero. Cogimos también una lancha que nos llevó a diferentes puntos del mar, destacando un sitio de buceo para profesionales en el que no nos pudimos meter y un pequeño arrecife de coral. También visitamos sitios de casi 100 metros de profundidad. El coral no se veía bien por el agua abundante y vimos este grupo de aves, ya que Colombia es el país con más biodiversidad de aves en todo el mundo, superando a Brasil. Y si tú no sabías todo esto de los animales, te invito a que te suscribas para seguir aprendiendo más sobre el maravilloso mundo de los animales. En la mañana de ese mismo día madrugamos y visitamos la playa del Rodadero, en un sitio donde vendían pescados, unos super pescados que estaban bien grandes, de río y de mar. Pero destaco en esta vuelta a José Luis y a su pareja, 2 pelícanos hermosos y domesticados que logré tocar 2 veces. Se alimentan de peces. También en el día número 6 vimos pelícanos salvajes que cazaban peces. Hablando de peces, yo solo vi 3 especies aparte de los que vendían en las tiendas. Cardúmenes pequeños, habían unos peces solitarios que también eran pequeños y unos peces alargados que no pude documentar ni tampoco logré identificar esta especie. En el día 6 alquilamos un barquito y nos fuimos a aventurar al mar. No vi animales, pero sí me atreví a lanzarme al mar. La verdad estaba profundo y casi me ahogo.
En el día 7 era el último día de paseo, así que estuvimos relajados en el mar, en la piscina y en el jacuzzi del edificio en donde nos hospedábamos. Vimos también cuando estábamos en el mar una polilla que se estaba ahogando. Rápidamente la sacamos con una chancleta y la dejamos en la sombra para que se secara. Concluimos el viaje viendo el atardecer y despidiéndonos. En el día número 8, ya cuando íbamos a retornar a Bogotá, fuimos por última vez a la playa. Cogimos vuelo, llegamos a Bogotá donde nos estaba esperando Simón. Si quieres saber más información sobre el hospedaje, vuelos, etcétera, sobre mi viaje, esa información estará en la descripción. Y si también quieres saber qué pasó con Simón mientras estaba solo, dale clic acá. Pero si quieres saber más de los animales, dale clic acá. ¡Chao!